A veces, en medio del silencio de un velorio, el alma empieza a gritar. Nadie escucha, nadie percibe, pero el grito está ahí. No nace de la garganta, sino del pecho apretado por la ausencia. Viene envuelto en lágrimas que no caen, en palabras que no se atreven a salir. En ese momento, en ese espacio donde la muerte parece haber dicho su última palabra, algo más permanece vivo. El eco invisible del amor, del miedo, de la incertidumbre y del silencio que no cura, sino que confunde. Porque no es cualquier silencio. Es el silencio incómodo de quienes no saben qué decir frente a un cuerpo inmóvil. Es el silencio lleno de pensamientos culpables, de promesas no cumplidas, de despedidas que nunca llegaron a ser dichas. Y es también el silencio que muchos mantienen por fuera, mientras por dentro todo se desmorona. ¿Será que me escuchó? ¿Será que supo que lo amaba? ¿Será que hice lo correcto? Preguntas que martillan en la mente y laten en el pecho, sin encontrar respuesta, sin encontrar paz. Chico Xavier nos dejó muchas reflexiones sobre esos momentos delicados, momentos en los que creemos estar despidiendo a quien parte, pero en realidad, muchas veces, estamos sujetándolo con nuestras emociones, sin darnos cuenta. Él decía que a menudo, incluso con las mejores intenciones, los encarnados alimentan el sufrimiento de los desencarnados, no por maldad, sino por desconocimiento, porque no entendemos la profundidad de ese instante sagrado, porque pensamos que el velorio es solo un acto social, cuando en verdad es un campo magnético de poderosas repercusiones espirituales. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos frente a ese cuerpo, llega como una onda, como un perfume emocional que envuelve al espíritu que acaba de partir. Muchos aún están cerca, muchos todavía no comprenden que han muerto, muchos sienten como si siguieran vivos, pero diferentes. Chico nos explicaba que el alma permanece próxima al cuerpo durante horas, incluso días, dependiendo de su nivel de conciencia y desprendimiento, y en ese estado de confusión, cada emoción que irradiamos se convierte en una guía o en una sombra. Por eso, el momento del velorio no debe ser tratado como una despedida teatral. No es hora de dramatizar ni de convertir el dolor en espectáculo. Es una transición delicada, como cuando un niño está despertando de un sueño profundo y no entiende aún dónde está. Si gritamos, lo asustamos. Si lloramos con desesperación, lo confundimos. Pero si susurramos con calma, si hablamos desde el corazón con respeto y ternura, ese despertar puede ser más suave, más lleno de luz. Una vez, Chico comparó el velorio con un cuarto oscuro donde alguien se está despertando de un coma. Decía, imagina que al abrir los ojos, lo primero que escucha es un grito desgarrador. ¿Cómo crees que se sentirá? Asustado, perdido, sin entender si está vivo o muerto. Esa imagen tan simple y tan profunda nos ayuda a comprender la responsabilidad espiritual que tenemos frente a quien acaba de partir. El cuerpo ya no lo contiene, es cierto, pero eso no significa que no nos sienta. Al contrario, siente más que nunca, porque el alma se vuelve sensible, perceptiva, vulnerable. Todo lo que emitimos llega como un mensaje, y es ahí donde, sin saberlo, podemos consolar o dañar. ¿Cuántas veces has escuchado frases como ¿por qué me dejaste? No voy a poder vivir sin ti. Esto no tenía que pasar. Suenan naturales, humanas, verdaderas, pero espiritualmente esas palabras son como cadenas de culpa, de dolor, de apego. Chico y Emanuel explicaban que ese tipo de expresiones pueden aprisionar al espíritu en la tristeza, en la confusión, en la tierra misma, porque el alma recién partida aún busca entender lo que ha ocurrido. Y cuando escucha esas palabras, puede creer que ha fallado, que hizo daño, que no debió partir. El amor no debe ser una cárcel, no debe ser una cuerda que amarra. El amor verdadero libera, incluso cuando duele, incluso cuando cuesta. Decir te amo también puede ser decir, puedes ir en paz, no como quien renuncia, sino como quien bendice el camino del otro, aun cuando su propia alma quede en sombras. Y el llanto, el llanto es humano, claro que sí, el llanto es parte del proceso del duelo. Nadie aquí está diciendo que no se debe llorar, pero hay llantos y llantos, hay lágrimas que limpian el alma, y hay tormentas emocionales que, desde lo invisible, retumban como truenos sobre quien está tratando de desprenderse. Chico contaba sobre un espíritu que al querer elevarse, no podía. Oía el grito de su hija, el clamor de su madre,
las súplicas de su esposa, y sentía que debía volver, que no podía irse así. Su confusión se hacía más densa, su dolor más profundo, hasta que, días después, en la serenidad de una oración silenciosa, finalmente pudo desprenderse. No es una cuestión de represión emocional, es una cuestión de vibración. Todo lo que sentimos, en especial en esos momentos tan cargados de energía, crea una atmósfera. Si el ambiente es de desesperación, el espíritu lo siente como un laberinto. Pero si el ambiente es de serenidad, de fe, de respeto, el alma lo percibe como una mano extendida hacia el otro lado. ¿Cuántas veces en los velorios hay personas que rezan, pero en realidad están hundidas en culpa? Dicen estar orando, pero en su mente repiten: si tan solo hubiera estado más presente, si no le hubiera dicho eso, si lo hubiera llevado al médico antes. Son pensamientos de castigo, oraciones disfrazadas de reproche, pero la espiritualidad no responde a las palabras que decimos, sino a la vibración con la que las sentimos. André Luis nos enseñó que el pensamiento es una fuerza creativa, y en momentos como el velorio, esa fuerza actúa como una flecha. Si es de luz, puede levantar. Si es de sombra, puede herir. Por eso, Emmanuel insistía en que la oración verdadera no necesita palabras. A veces, basta con el silencio que ama, con el pensamiento que bendice, con la mente que dice: gracias por lo que vivimos, te acompaño con mi paz. Y es que muchas veces quien partió no entiende que ha muerto. Chico relataba casos en los que el espíritu no se daba cuenta de su desencarnación. Seguía caminando, hablando, intentando interactuar con los suyos, sin recibir respuesta. Y eso le generaba angustia. Cuando llegaba al velorio y veía su propio cuerpo, el impacto era aún mayor. ¿Qué podía hacer? ¿A quién acudir? En esos casos, lo que más ayudaba era la serenidad de los presentes, la luz de una vela encendida con amor, la oración pronunciada en voz baja, pero con el corazón abierto, la aceptación dolorosa, pero lúcida. Todo eso se convertía en un faro, en un mensaje de luz que decía: sí, esto ha ocurrido, pero no estás solo. Sigue adelante. Estamos contigo, aunque de otra manera. Por eso, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos en voz alta en presencia del cuerpo. Muchas veces, en medio del dolor, hacemos promesas: voy a vengarte, nunca me volveré a enamorar, juro que no seré feliz sin ti. Y esas frases son como pactos emocionales que atan, que comprometen, que hieren. Chico alertaba sobre esto. Decía que el espíritu, en su sensibilidad, toma esas palabras como compromisos eternos. Y luego, desde el otro plano, sufre al vernos sufrir. Sufre al sentir que nuestra vida se ha detenido por su partida. No vinimos a detenernos. Vinimos a aprender a amar y también a dejar ir. Vinimos a construir lazos que no encierren, a dar pasos de fe, incluso cuando el camino se cubre de niebla. Y cuán triste es ver cómo algunos velorios se han convertido en escenarios de banalidad. Gente con el celular en la mano, conversaciones triviales, risas fuera de lugar. No se trata de solemnidad exagerada, se trata de respeto, de vibración, porque ese momento es sagrado, es una puerta que se abre entre dos mundos. Y si no lo tratamos con reverencia, corremos el riesgo de perturbar aún más a quien está cruzando esa puerta. Chico siempre decía que el velorio no es para el cuerpo, es para el alma, para la que se fue y para la que queda. Es un ritual de tránsito, una ceremonia de amor, una oportunidad para sembrar luz en el camino del otro y en el nuestro también. Pero muchas veces quien parte quiere consolar y no es escuchado. Chico Xavier recibió incontables mensajes de espíritus que intentaron abrazar desde el otro lado, susurrar palabras de calma, hacer sentir su presencia, pero nadie los notaba, nadie se abría, nadie confiaba. ¿Y cómo podrían si el corazón estaba completamente ocupado por el dolor? El alma que parte muchas veces intenta decir: estoy bien, no sufras, sigue con tu vida, te acompaño desde aquí. Pero entre lágrimas, promesas desesperadas y emociones desbordadas, esos mensajes se pierden, se diluyen como una carta que se escribe al viento. Y eso duele, del lado de acá y del lado de allá. Para poder escuchar al alma que partió, hay que silenciar el grito interior, hay que calmar la mente, hay que permitir que el amor tome el lugar del miedo. Porque sí, muchas veces no es la muerte lo que nos paraliza, sino el miedo de olvidar, de ser olvidados, de perder el vínculo. Pero el vínculo verdadero, el que nace del alma, no muere, no se rompe, solo cambia de forma. André Luis enseñaba que los primeros 7 días después del desencarne son esenciales. Es un periodo de ajuste,
de transición, de reencuentro consigo mismo. En ese tiempo, todo lo que sentimos se magnifica. Si nuestra tristeza se vuelve desesperación, irradiamos una energía que puede retener al espíritu. Pero si nuestra tristeza se vuelve oración, si nuestra nostalgia se transforma en bendición, creamos un campo de luz que lo envuelve, que lo impulsa, que lo sostiene. Por eso es tan importante cuidar lo que sentimos, no reprimirlo, no negarlo, sino canalizarlo, transformarlo, como quien toma una lágrima y la convierte en semilla, porque el luto no es un castigo, es un proceso, es una caminata lenta hacia una nueva forma de amar. Es la manera que la vida tiene de enseñarnos que el amor no se mide por la presencia física, sino por la permanencia del alma. Y Chico contaba algo muy hermoso. Una vez recibió una carta psicografiada de un espíritu que después de mucho sufrimiento, finalmente había logrado desprenderse gracias al silencio amoroso de su esposa. Durante el velorio, ella no gritó, no reclamó, no se desmoronó, se sentó junto al cuerpo y oró en silencio, con lágrimas suaves, con fe sencilla, con una paz que parecía no caber en ese momento. Y fue esa vibración la que lo ayudó a ver la luz, a comprender que podía seguir, que el amor de ella no lo amarraba, lo impulsaba. Eso es lo que hace el verdadero amor. No grita por permanencia, no exige presencia, no se aferra al cuerpo. Ama desde lo invisible, ama con libertad, ama con esperanza, ama sabiendo que el adiós no es final, es apenas una pausa. Entonces, si estás atravesando un luto, si tienes miedo de cómo actuar frente a una despedida, si no sabes cómo consolar o ser consolado, respira, respira y recuerda, no estás solo. Tus pensamientos, tus emociones, tu vibración, todo eso llega, todo eso tiene impacto, todo eso puede ser bálsamo o tormenta. Pregúntate, ¿lo que estoy sintiendo ahora libera o aprisiona? ¿Lo que estoy diciendo alivia o pesa? ¿Lo que estoy pensando ilumina o ensombrece? El velorio no es el fin, es el umbral. Es la última oportunidad de decir con el alma, te amo y te dejo ir en paz. Y esa frase, aunque no se diga en voz alta, vibra como una melodía que solo el alma puede escuchar. Chico Xavier decía algo que vale la pena recordar siempre. Si amas a alguien que partió, ora. Si sientes su ausencia, eleva tu pensamiento. Y si el dolor es grande, transforma ese sufrimiento en servicio al bien. Y sí, puede parecer difícil, porque cuando se ama profundamente, despedirse duele como si arrancaran una parte de uno mismo, pero incluso esa parte puede volver transformada, puede volver en un sueño, en una brisa, en una sensación cálida, en una certeza silenciosa, porque el amor, cuando es real, siempre encuentra la manera de volver. Así como la mariposa necesita salir sola del capullo para poder volar, el alma necesita que la dejemos partir con serenidad. No podemos abrir el casulo por ella, no podemos acelerar el proceso, solo podemos estar ahí, presentes, silenciosos, orando, amando en silencio. Por eso, hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo has vivido tus despedidas? ¿Estás amando o estás sujetando? ¿Estás liberando o estás aferrándote al cuerpo que ya no contiene la presencia? Tal vez este sea el momento de cambiar el adiós por una bendición. Tal vez este sea el instante en que el alma de quien partió escuche por fin lo que siempre necesitó oír. Estoy bien y quiero que tú también lo estés. Sigue, vive, ama, porque yo te acompaño desde la luz. Y si esta reflexión tocó tu alma, si sentiste en tu pecho la verdad suave de estas palabras, quédate con nosotros. Este espacio es tuyo, es nuestro, es de todos los que aún creen que el amor no muere, que la fe no se apaga, que la vida continúa. Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Deja que el silencio se llene de sentido. Deja que el adiós sea un hasta luego lleno de luz. Inscríbete si sientes que aquí tu corazón fue entendido, porque miles de almas están despertando para esta verdad y ninguna tiene que hacerlo sola. Estamos juntos en este camino de amor que nunca termina.